saludo a la comunidad aquí reunida para compartir la mesa del Señor, la mesa de la Eucaristía, pero antes compartir la mesa de la palabra. Y un saludo también a los televidentes para hacernos hermanos del mismo proyecto de salvación que Jesús tiene para nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 32 al 40. Una carta que es un gran testimonio de teología, es un gran testimonio de fe. Es interesante leer este capítulo. El mismo autor que a la comunidad de los hebreos les dirige esta carta es para rescatar toda la fuerza de estas palabras del Salmo que hemos proclamado. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Esa comunidad de los hebreos que vive ultrajada, tal vez perseguida por los mismos suyos, han sido sacados de las sinagogas, del templo, y el autor sagrado les manda esta carta para que no pierdan la serenidad y para que ningún obstáculo les impida seguir en el camino de la salvación. Y es más, aún haciendo incluso este autor sagrado una enumeración de personajes de la historia de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David y Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos. Es un canto a la fe, más mejor dicho, a la constancia de la fe, a la valentía que hemos dicho, para no dejarse intimidar por un momento y una sociedad que tal vez les quiere como arrinconar. Unos mueren víctimas tal vez del martirio, otros fueron torturados hasta la muerte, pero rechazando el rescate, el soborno para librarse del martirio. Esta lectura, queridos fieles, es toda una luz de esperanza y además de impulso. Y esta realidad de los hebreos es la realidad que hoy vive la Iglesia. Vivimos en un momento difícil. Somos perseguidos por ideologías que nada tienen que ver con la gran palabra de la vida, que es la palabra de Dios. Vivimos a veces atemorizados por estructuras sociopolíticas que atentan contra los grandes valores de la vida, el valor de la cultura, el valor de la vida, e incluso vivimos un poco desconcertados o despistados por ciertos cristianos que no respondemos a la seriedad y a la gravedad de la fe. Por ciertos cristianos que tal vez utilicemos a la Virgen como pantalla totalmente nefasto para justificar toda nuestra vida mediocre de la fe. Por eso creo que nosotros, a la luz de este texto de la carta a los hebreos, tenemos que plantearnos seriamente la fe. En primer lugar, ser valientes, coherentes ante este momento, pero no, os he dicho más de una vez, no con acritud, no con los dardos encendidos unos para con otros, no con cismas contra el Papa, contra esto, contra lo otro. No, sino solamente con la verdad de nuestra vida y de nuestro testimonio. Siempre pensando que llegará un día en que tenemos que presentarnos ante Dios, como decía Malaquías en la lectura del Día de las Candelas. ¿Quién será capaz
de mantenerse firme ante el Señor, mirarle de frente, cuando este Jesús, el Hijo de Dios, nos acoja en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva y nos diga dónde están los deberes. ¿Y cuáles son los deberes? El gran mandamiento del amor a Dios Padre, a Dios Trinidad de amor, y el gran mandamiento del amor al prójimo como un compendio de referencia total. Muchas veces en la vida nos enfrascamos en grupillos, en esto y en lo otro, pero tal vez no ahondamos seriamente a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, que nos tiene que impactar a todos. Dice, otros pasaron por la prueba de las burlas y de los azotes. Y esta es la misión de los cristianos, pasar por las burlas y los azotes de las cadenas y la cárcel. En este momento, los mismos pastores de la Iglesia tenemos que afrontar insultos tal vez, palabras totalmente serias. Y el gran dilema es que después, con una piedad que no es propia de un creyente, vamos a recibir a Cristo, que es la gran fuerza de nuestra vida, de nuestra salvación. Pues que hoy nosotros, a la luz de este texto tan maravilloso de la carta a los Hebreos, nos planteemos estas palabras tan bellas del Salmo responsorial. Sed valientes de corazón, los que esperamos en el Señor. Valientes de corazón, siempre fundamentado en nuestro corazón, en el gran corazón de Cristo, en el gran corazón de la Divina Misericordia, en el corazón del Hijo de Dios, que nos amó hasta el extremo, que extendió sus brazos en la cruz para abrazar a esta humanidad. Y pasamos al Evangelio. El Evangelio es una realidad que tal vez vivimos a veces. Cuando Cristo va a los Gerasenos y el endemoniado aquel que estaba en los sepulcros con una legión interior, es decir, con unas fuerzas diabólicas tremendas, se destruía a sí mismo. Y este endemoniado, al ver a Jesús, le proclama, le llama y gritó con voz potente, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y entonces Cristo hace un exorcismo. Hoy existe en el demonio gente endemoniada. Sí, yo he sido testigo y he hecho alguna oración especial de exorcismo. Pero existe el demonio camuflado de sepulcro. El sepulcro es, el demonio está en relación con la muerte de sí mismo. Y el demonio no quiere que nadie le despierte de esa muerte, de ese pecado. El adúltero, el mentiroso, el hipócrita no quiere que le despertemos, que le digamos, eso no es correcto. Por eso creo que hoy nosotros también, a la luz de este texto, los gerasenos echan a Jesús de su entorno, de su pueblo. No queremos que estés aquí. No le quieren, aunque han visto ese gran prodigio de echar a los demonios. Han visto la realidad de este hombre curado por aquella legión cuyos demonios se meten en los cerdos aquellos de la piedra, tan impactante. Creo que debemos tener una actitud despierta ante el demonio en este mundo, y concretamente en este lugar ante el ocupa, que invade, decía en el Santo Rosario, los pocos que habéis, que a la puerta, en ese lugar de Garabandal donde pone San Sebastián, tendríamos que dejar allí la ropa
de nuestra corrupción, de nuestro pecado, y venir desnudos, diríamos, interiormente ante la Virgen para que ella nos limpie de nuestros pecados, nos quite ese impulso del demonio que hay en nosotros. Y por ese motivo, hoy a la luz de esta lectura que nos impacta, por eso los gerasenos le dicen a Jesús, le rogaban que se marchase de su comarca, porque Cristo realmente molestaba. Y esto, hay un exorcista, ya murió, Gabriel Amor del Vaticano, que decía que la confesión es un arma para desterrar al demonio de nuestras vidas. Pero la confesión bien hecha, con un arrepentimiento y una enmienda, un propósito de la enmienda, no la confesión sutil, como tú, si has faltado el respeto a tu pastor o a quien sea, alegremente vas con cualquiera que está un poco sordo, diríamos, de capacidad para saber que eso no es correcto, y sigues comulgando. Creo que realmente la confesión bien hecha es el arma, como el hijo pródigo, bajo aquella retama, se arrepintió, se enmendó y fue al Padre y da de bruces con el Padre para decir, Padre, he pecado. También la confesión nos tiene que llevar al arrepentimiento y a la enmienda sincera contra aquellas personas que a veces hemos herido en su dignidad y en la verdad de sus vidas. E hipócritamente echamos un paño a una confesión que no es lo que Dios quiere. Y como decía este exorcista Gabriel Amor, una confesión seria es un arma también para echar al demonio. De pie.